más adelante cómo visualizarla y de igual manera ustedes también puedan visualizarla después como apoyo para el desarrollo de sus actividades. ¿Listo? ¿Me confirman si Sí, me señora. escuchan bien? Si se ve mi pantalla. Sí, señora. Ok, Sí, listo. señora. Gracias. Bueno, primero que todo, buenas noches a todos. Un saludo cordial. Esta semana me he reunido con varios de ustedes, muy queridos, muy de la casa, todos. Algunos ya los conocí, pues digamos que no personalmente, sino en cámara, ya les conozco más o menos ya al menos los podría distinguir. ¿Cómo van esos trabajos? ¿Cuánto silencio? Eso asusta. Eso asusta, muchachos. Mucho silencio veo. Dicen por acá, terminamos apenas, dice Byron. Bueno, pero yo veo que ya hay mucho avance en el trabajo. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, para el día de hoy tenemos continuamos con las actividades de la guía 1, como les venía presentando por acá. Pero hoy este mouse no está como que. Permítanme, detengo aquí un minutico a ver si es aquí. Vamos a mirar otra vez más. Listo. Bueno, chicos, entonces, como les venía explicando, para el día de hoy vamos a trabajar las siguientes actividades. No sé si ustedes se fijaron, siempre que se hacen los anuncios se denominan las temáticas que se van a trabajar. Para esta semana vamos a trabajar lo que es especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del software, documento con especificación de requerimientos, vamos a trabajar taller para la determinación de las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar, y por último, informe de evaluación de los requisitos del software. ¿Listo? Entonces, primero que todo, vamos entonces a ver las temáticas. Y vamos a mirar por aquí, vamos a ampliar esta pantallita. Listo. Entonces, en el programa Análisis y Desarrollo, en la ficha 272.1503 de las actividades de aprendizaje de la guía 1 y para la fecha de hoy, las 4 actividades que les acabo de mencionar que estaban publicadas previamente en plataforma. Bueno, primero que todo vamos a definir qué es la ingeniería de requisitos. La ingeniería de requisitos es un proceso sistémico mediante el cual se determinan los servicios que el software como producto debe suministrar y las restricciones sobre las cuales operará. Listo, entonces cuando hablamos de servicio, estamos hablando de una forma descriptiva de llamar realmente a lo que son los requerimientos. Entonces, hoy vamos a iniciar esta temática que básicamente va a ser requerimientos funcionales y no funcionales. Cuando hablamos de requerimientos, hablamos de las acciones o servicios que va a prestar el sistema o el sistema informático o el software. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, señora. Se escucha bien. Ok. Señora. Bueno, cualquier cosita me van preguntando porque cuando tengo pantalla completa no alcanzo a ver si de pronto alguno de ustedes tiene la mano levantada. ¿Listo? Bueno, entonces hablamos de que hay dos tipos, hablamos de lo que son requerimientos. Entonces, cuando hablamos de requerimientos ya hablamos que era una función o una acción que va a realizar, o un servicio, perdón, que va a realizar directamente el software. Tenemos dos tipos que son los funcionales y los no funcionales.
Entonces, los funcionales son los requisitos que surgen de la necesidad puntual del cliente, es decir, lo que el cliente quiere que haga el software, lo que la empresa necesita que haga. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá decimos emitir un reporte de ventas diarios, permitir el registro de los asientos contables, digamos otros ejemplos como parecidos a lo que escuché en he visto en sus trabajos, llevar el control de los, ¿cómo es? De los mantenimientos, llevar el control de, digamos que el registro de vacunación de los animales, entre otros. Tenemos los no funcionales, que son los requerimientos que surgen de las restricciones o condiciones en las cuales debe operar el software, como lo son seguridad, desempeño, tipo de proceso de desarrollo, tipos de huellas de auditoría, entre otros. Entre los requerimientos no funcionales se habla de tres grandes ramas, que son requerimientos propios del producto, que son los que más nos vamos a enfocar, requerimientos organizacionales y requerimientos externos. Entonces tenemos, por ejemplo, dentro del producto tenemos eficiencia, de fiabilidad, de portabilidad, de usabilidad. Dentro de los requerimientos de eficiencia tenemos requerimientos de rendimiento y requerimientos de espacio. Si ustedes se fijan, todos estos hablan acerca de cómo va a funcionar el sistema. O sea, todos estos dependen del software. ¿Qué tan eficiente es? O sea, ¿cómo hace las tareas? ¿Qué tan fiable se mantiene la información y no se pierde a medida que se van haciendo las diferentes operaciones? ¿Qué es la fiabilidad? Hombre, yo tengo un mensaje y ese mensaje yo lo envío de un correo a otro. Cuando llega la información es exactamente igual, es decir, es fiable la información. Tenemos portabilidad, que es fácil de cambiar, de actualizar, de cambiar de un lugar a otro, de reinstalar. De usabilidad, tenemos, por ejemplo, el tema de si es fácil que el usuario lo use, si es intuitivo, y de ahí se desprenden una serie de características que siempre se trabajan mucho en el tema de calidad de software. De igual manera, en los documentos de apoyo que les presenta la plataforma, vamos a encontrar esto y otros que yo les voy a compartir. Tenemos entonces entre los de eficiencia requisitos de rendimiento y requisitos de espacio. Entonces, por ejemplo, ¿qué espacios requiere para que el software funcione bien? Digamos que ahí habla una parte de la parte de infraestructura, si es un equipo de cómputo, un servidor que requiere, perdón, de escritorio o servidor, qué condiciones requiere, si es en la web, qué capacidad de almacenamiento tenemos que comprar en la nube para poder almacenar. Bueno, tenemos los que son organizacionales, entonces miren que aquí se habla, por ejemplo, requerimientos de entrega, entonces, ¿en qué fecha debemos de entregarlo? Requerimientos de implementación, cuáles son las normas que la misma empresa solicita para implementarlo, o sea, para montarlo y que empiece a funcionar. Y requerimientos estándares, que digamos que son, digamos, de una empresa, cuáles son los requerimientos que ellos manejan en su calidad, en su normatividad y los cuales nos tenemos que regir. Requerimientos externos tenemos de interoperabilidad. Cuando se habla de interoperabilidad es que si nuestro software o nuestro sistema puede interactuar con otro software. Por ejemplo, si yo lo instalo dentro de un computador con un sistema operativo, si es compatible con los diferentes sistemas operativos que tiene. Que tenemos, por ejemplo, que yo lo puedo instalar en un Windows o en un Mac y que no genere temas de compatibilidad y que yo pueda ser interoperable. Por ejemplo, un ejemplo de interoperabilidad sucede cuando nosotros le decimos a a un sistema, venga, imprímame un reporte a nuestro sistema y que él automáticamente interopere con el software instalado en el computador para manejar la impresora o con el software que tengo instalado para generar PDFs, ¿sí? Eso no pertenece a nuestro software, sino que interactúa con el software que tiene nuestro computador, o sea, un requerimiento, o sea, un software o un programa externo. Listo, tenemos requerimientos éticos, el manejo de información, cómo es el manejo del tema de los datos, que no podemos, que debemos respetarlos. Requerimientos legislativos, por ejemplo, de privacidad y de seguridad. Bueno,
hasta aquí no sé si alguna pregunta, alguna de pronto concepto que de pronto quieran ahondar o una opinión o un ejemplo, de pronto ustedes, algunos de ustedes que de pronto ya están trabajando en estas áreas De o pronto algo que no aplicar. está ahí, profe, algo que no está ahí de pronto que sea amigable, ¿no? Que sea fácil de usar para los usuarios. Bueno, eso iría en el tema de usabilidad. Fíjate en el requerimiento de producto, en usabilidad se maneja ese Mm. tema de que sea fácil de usar, que sea amigable, No lo había incluso, visto, sí, usabilidad, sí. sí. Ujú. Y ahí también se habla mucho de que, mira que actualmente los software tienen que ser intuitivos. O sea, que yo no tenga que estar leyendo, incluso lo último que nosotros usamos es el manual. No sé si han fijado que el manual prácticamente yo digo que es un requisito al final cuando nosotros tenemos que hacer un software, nos toca entrar un manual, pero yo creo que nadie lo usa. Eso solo lo usamos los ingenieros o los del área de software cuando tenemos un problema, de resto no lo buscamos. Listo, bueno, vamos a mirar este pequeño video que traje como introducción, ya lo tengo acá, igual la idea es que les voy a montar estas diapositivas para que ustedes vayan guiándose también. Listo. Entonces, por acá yo les tengo el videito, ya lo he buscado. Bienvenidos a la Caverna Tech. En este video ¿Sí les lo voy a enseñar de escuchan? forma rápida y sencilla la diferencia entre Señora, requerimientos funcionales y no funcionales. Antes de profundizar en la definición y diferencia de los requisitos funcionales y no funcionales, debemos saber qué es un requerimiento. Un requerimiento en la ingeniería de software es la necesidad de suplir alguna carencia o un deseo de parte del cliente por medio de un sistema, programa o alguna aplicación. Una vez entendiendo un requerimiento, podemos ver las partes que lo componen. Estas partes son los requerimientos funcionales y no funcionales. Los requerimientos funcionales son las características que tendrá el sistema o aplicación. Estas funciones son las que interactúan directamente con el usuario. Por ejemplo, cuando descargas una aplicación, los requerimientos funcionales son todas las pantallas y opciones que te permiten utilizar esa aplicación. Pedir un taxi es un claro ejemplo. Primero, tienes que introducir la dirección del lugar que quieres ir en la aplicación. Después, seleccionar el tipo de vehículo, en qué forma vas a pagar y por último, confirmar la llamada. Esas opciones que te permiten llamar a un conductor para que pase por ti a recogerte y te lleve a tu destino son los requerimientos funcionales. Esas opciones te permiten llamar a un conductor para que pase por ti a recogerte y te lleve al lugar deseado. Estos son los requerimientos funcionales, lo que te permite utilizar la aplicación de manera cómoda y visual, ya sea el diseño, los menús, los botones, todo eso conforma lo que son los requerimientos funcionales. Entonces, ¿qué son los requerimientos no funcionales? Estos requerimientos, también llamados requisitos, son los que definen todo lo que debe tener la aplicación para que funcione adecuadamente. Traemos una vez más lo que es el ejemplo del taxi. Para pedir un taxi, en la parte de los requerimientos funcionales está todo lo que el usuario ve, ya sean los menús, los botones, las imágenes, etc. Mientras que los requerimientos no funcionales se encargan de que la aplicación cumpla con lo que quieres hacer. En este caso, pedir un taxi. Por ejemplo, para entrar en la aplicación necesitas registrarte con un correo y una contraseña. Esta medida de seguridad es un requisito que no se puede ver, pero que es indispensable para que la aplicación funcione. También otro ejemplo es que quieres pedir un taxi a las 3 de la mañana. La aplicación debe funcionar sin importar la hora, el día o donde te encuentres. Este es otro requisito no funcional que se llama disponibilidad. Siempre 24/7 la aplicación. Nunca debe fallar, nunca debe estar abajo. Siempre debe permitirte pedir un taxi. Como puedes observar, los requerimientos no funcionales no lo puedes ver ni tocar porque están detrás de la aplicación para que funcione, ya sea de manera rápida, segura y en cualquier momento. Y hasta aquí la explicación de este video de los requerimientos funcionales y no funcionales. Espero que te haya gustado este video. Si es así, suscríbete. Listo. Bueno, entonces ese era un ejemplo muy sencillo de lo que son los requerimientos funcionales y no funcionales. No sé si de pronto ustedes, alguno de ustedes quiera participar mencionándome de pronto dentro de lo que ya han identificado después de hacer lo que fueron sus encuestas y sus entrevistas, me quieran mencionar otros en observación
cuáles podrían ser uno de sus requerimientos funcionales dentro del proyecto que pretenden desarrollar. Pues, profe, digamos, para el caso de nosotros sería la capacidad de interactuar con una base de datos. ¿Cuál? No se ha definido en qué sistema, pero pues que tiene que tener la posibilidad de interactuar directamente con una. Bueno, ¿y eso qué sería? ¿Para ti sería un requerimiento funcional o no funcional? Pues sería no funcional, ¿no? Porque es lo que no se ve, Ujú, pero que se necesita para exacto. que sirva. Es correcto. ¿Por qué? Porque tú vas donde un cliente y el cliente, si tú le dices, él no te va a decir, venga, yo necesito una base de datos. No, él te dice, venga, yo necesito almacenar la información tal. O vamos a guardar, o incluso ni siquiera te dicen eso, sino que te dicen, yo necesito generar unos reportes, pero esos reportes deben de venir de algo. En este caso, de recopilar una información y guardarla en un espacio. ¿Y dónde guardamos? En una base de datos. Esa parte, nuestros clientes o eso no lo va a conocer. Entonces, por aquí, Pedro nos dice, funcional, acceder, perdón que no lo alcancé a leer, por aquí en los chats, aquí en el chat. Dice Pedro, dice por acá, responsivo, entra en el tema de interoperabilidad. Sí, señor. Y por acá dice también que funcional, acceder y modificar el control de inventario, ¿sí? No funcional, la persistencia de la información, es decir, mantenerla en la base de datos. Muy bien, gracias Pedro por la participación. ¿Alguien más? Profe, yo tengo una consulta ahí. Dime. Digamos, en el caso de que se esté haciendo algo para Android, que en Android uno tiene en cuenta la API, ahí ¿Cómo? cómo sería ese requisito? Pues es que ahí es Que donde tendríamos lo que son restricciones, ¿sí? Cuando se habla de restricciones, que también se le debe poner, ahorita lo vamos a mirar, que en un documento que nosotros definimos, que es el SRC, que es el documento de requisitos del software, hay una parte que se llama restricciones. Entonces, por ejemplo, restricciones, digamos, hay una API que yo voy a colocarle a una aplicación de celular, que es tu ejemplo, ¿cierto? Pero esa API solo funciona, por ejemplo, en Android, no funciona en otro sistema operativo. Entonces, ¿qué pasa? Eso se coloca como una restricción, ¿sí? Porque no siempre podemos cumplir con todas las condiciones, digamos, por ejemplo, en este caso de interoperabilidad o condiciones que se soliciten. Entonces se coloca, ve, esta es una restricción, ¿sí? Por ejemplo, que no funciona con un sistema operativo, que tiene unas necesidades básicas de memoria, todo eso son restricciones. ¿Sí fue clara mi respuesta, Byron? Listo, sí, profe, gracias, ya, claro el punto. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Bueno, continuamos. Entonces, chicos, las características de los requerimientos, que también son muy importantes, son las siguientes. Que sea pertinente, listo, que sea realizable, que sea priorizable, que sea concreto, coherente y único, ¿sí? Estas características son muy importantes porque muchas veces llegamos como a empezar a escribir cualquier requerimiento y empezamos a darle muchas largas y a veces realmente no son necesarios. Entonces, cuando nosotros vamos a definir un requerimiento, debemos tratar de pasarlo por una lista de chequeo o digamos, no una lista de chequeo, ¿cómo es? Digamos, con un documento, sino rapidito. Venga, esto sí es pertinente, esto sí lo podemos realizar si tenemos la plata con qué hacerlo, si alcanzamos en el tiempo, porque no solamente es cuestión de costos, sino también de tiempo. Priorizable es que le podemos dar un puntaje. Este va primero, este va de segundo, de tercero. Concreto, ¿qué es lo que voy a hacer? Coherente con lo que estoy haciendo, ¿sí? Si yo estoy hablando de que ahí me están solicitando, no sé, digamos, una tienda en línea, que sería coherente que yo la pueda trabajar, un requisito, que me diga, que yo necesito que también me hagan una versión de app para celulares, para Android, eso es algo coherente. Pero digamos que si a mí me dicen, no, yo quiero una tienda en línea, pero quiero que el software el requerimiento es que sea de escritorio y para que solamente lo pueda usar una persona. Eso no sería coherente porque estamos hablando de una aplicación en línea, ¿cierto? Una tienda en línea. ¿Sí? Entonces así con cada uno. Entonces aquí nos muestra
que sean únicos, que no se repitan, ¿sí? Para poderlos identificar y poder darles manejos. ¿Listo? Muchos requerimientos, aunque descritos de manera diferente, pueden apuntar a uno mismo. Entonces hay que empezar a crear esa habilidad, digamos que de agrupar y definir si de pronto algunos requerimientos realmente es uno solo, uno o dos, y que están agrupando varias cosas. Que sean concretos, definir de manera clara, precisa y concisa el qué y la razón de ser del requerimiento. Que sean realizables. Entonces, miren que aquí nos dice tiempo y costo, ¿sí? Que eso es una de las cosas que digamos que más se tiene que cuantificar y verificar. Es que yo necesito que usted me haga un sistema que tenga 20 módulos, cada módulo, y te empiezan a dar una cantidad de requerimientos y te dicen, pero tienes 6 meses para hacerlo. Venga, pare ahí, miremos si realmente yo le puedo generar este proyecto en 6 meses. Otra cosa, no, es que lo que tenemos de recursos son 2 desarrolladores, tenemos 2 computadores y un presupuesto de 5 millones de pesos para el proyecto, pero el proyecto tiene en costos una cantidad de cosas que no nos va a dar ni siquiera para pagar de pronto los desarrolladores. Entonces ahí empezamos a mirar si realmente es realizable cada uno de los proyectos. ¿Listo? Que tengan prioridad, como les explicaba, dice aquí, los requerimientos deben priorizarse, ya que es probable que todos no se puedan realizar en un primer proyecto de desarrollo. De esta forma se busca desarrollar los demás impactos sobre el negocio. Cuáles son los más necesarios y cómo le podemos ir agregando más adelante. Y después vamos colocando los que no son de gran impacto. Que sean pertinentes. Hombre, requisitos que deben ayudar a la empresa a cumplir sus objetivos de negocio dentro de su marco regulatorio y no a resolver problemáticas externas de la empresa. Algo pertinente es algo propio. Yo les decía, por ejemplo, cuando estaban haciéndome las preguntas, me mandaban las encuestas y las entrevistas. ¿Por qué es importante hacer estas entrevistas, chicos? Porque es que ahí es donde nosotros vemos, venga, ¿cuál es el entorno de la empresa? ¿Cuál es la necesidad real? ¿Cuál es el proceso que usted considera que se debe sistematizar? ¿Cómo funciona ese sistema? Y realmente colocándolo en software, ¿esto va a mejorar o se le va a volver más complicado al empresario o al emprendedor? O incluso, yo digo, por ejemplo, voy a colocar un software en una tienda. ¿Realmente va a ser más fácil para la persona que va a manejar las cuentas de esa tienda hacerlo manual o hacerlo en un software? Porque si el dueño no sabe manejar el computador, por ejemplo, y resulta que no sabe cómo sistematizar, no, es que hay que contratar a una persona que lo haga. Y si las ventas y lo que genera el negocio no da para eso, realmente es pertinente. Entonces, y en muchas cosas a veces se crean software o cosas que no se necesitan o muchas veces no le dan una solución real e incluso atrasan los procesos. Que sean consistentes o coherentes. Esto quiere decir que los requerimientos no se pueden contradecir o entrar en conflicto entre el uno y el otro. Lo que les decía ahorita, o sea, yo no puedo, el ejemplo que les presentaba, o por lo menos que un requerimiento no sea, digamos que ataje a otro, es decir, contradiga a otro, porque entonces, no, es que yo necesito que sea muy seguro. Yo necesito un software muy seguro, pero entonces no quiero que me esté mandando un token de seguridad al celular para confirmar. Miren que ahí me estoy contradiciendo. No, es que es muy difícil entrar porque siempre que voy a entrar me está pidiendo clave de usuario, me pide que vaya el correo y le coloque un código de seguridad. Y por otra parte me dicen, yo necesito que sea un software muy seguro, que no se pierda nada, que ningún usuario lo vaya a hackear. Entonces, eso no sería, ¿qué? Coherente. Listo. ¿Me es claro hasta allí? No sé si tengan una pregunta, un aporte. Hola. Ah, profe, claro hasta el momento. Por mi parte, Listo. claro. No sé si tengan un aporte, comentario. Bueno, parece que no. Listo, chicos. Entonces, vámonos entonces al material de formación que tenemos para esta semana, que es análisis y especificación de requisitos.
Entonces acá, para el desarrollo de las dos primeras actividades que se presentan para esta semana, vamos a tener en cuenta esta información. ¿Por qué arranqué por el tema de requerimientos funcionales y no funcionales? Porque cuando nosotros empezamos a hablar esta temática, lo primero que vamos a ver es algo que se llama el SRC, que es el documento de especificación de requisitos o requerimientos. Y uno de los puntos más importantes, o en este caso, a nosotros la actividad nos pide lo siguiente, nos pide dos actividades. Esta semana, pues las dos primeras actividades es, la primera vamos a hacer un documento donde solamente vamos a definir los requerimientos funcionales y no funcionales del software. Entonces ya les expliqué cuáles son. ¿De dónde vamos a sacar esa información? La vamos a sacar basándonos en la información que ustedes vienen desarrollando con las actividades anteriores. Entonces, por ejemplo, si ustedes están haciendo un trabajo para albergues de animales y ya venimos en esa línea como trabajo de grupo, ahora no me van a salir acá con que ustedes me van a colocar, por ejemplo, los requerimientos de una tienda en línea. O vamos a poner aquí los requerimientos de una aplicación para solicitar un carro en el pueblo donde yo estoy. O en el barrio vamos a hacer una, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Un Uber municipal para mototaxi. Por ejemplo, acá en donde yo vivo que hay muchas motos. Entonces, no me van a cambiar porque para eso venimos trabajando con un proyecto o empezamos a escoger una información para poder definir. Listo, entonces vamos a ser coherentes con los trabajos que vamos haciendo. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces seguimos. Y el segundo es un documento con especificación de requerimientos. Entonces, ahora sí, en este documento, ustedes van a encontrar lo que son las temáticas de técnicas de análisis de requerimientos, especificación de requerimientos y acá, si nos vamos aquí, entonces van a encontrar cómo se priorizan los requerimientos. Entonces, ¿qué nos permite la priorización de requerimientos? Recuerden que una de las características que me piden los requerimientos es que yo lo pueda priorizar. Cuando hablo de priorizar es definir qué tan importante es o cuál va primero o va de segundo. Esto con el fin de darle un orden al proyecto. Yo no puedo decir, venga, el proyecto me hace el favor y me da un requisito, realizar los reportes de todas las ventas. Yo no puedo hacer un reporte de ventas si primero no hago un módulo que me permita realizar el registro de esas ventas. Entonces, miren que de esa manera se le va dando prioridad y orden. ¿Y cuál es la primera necesidad, tanto para la empresa como para nosotros como desarrolladores? ¿Qué va primero y qué va después? Independientemente del orden que las personas o los clientes tengan. ¿Listo? Este proceso generalmente lo tenemos que hacer de forma continua, estarlo revisando. Y hay que tener en cuenta que en un marco de un proyecto siempre se van a generar diferencias e inconformidades. Entonces, es muy importante hacer todo esto siempre de la mano de alguien que represente a la empresa. Ahorita en la metodología Scrum se menciona a un actor que digamos que es como el representante de la empresa que siempre nos va a estar revisando y evaluando y con el cual estamos interactuando para definir si cada uno de los avances que estamos teniendo, si van en vía o en camino de lo que ellos requieren. Bueno, entonces tenemos varias técnicas, entre ellos tenemos técnica de clasificación en lista, que entonces tenemos técnica de puntos de historia, el valor del negocio. En la primera tiene la ventaja de solo existir un número 1, lo cual evita muchos problemas por parte de los interesados responsables del negocio que quieren que todos los requerimientos tengan prioridad. Adicionalmente, aporta claridad y evita confusiones. Cada elemento se prioriza con relación al resto de los elementos, lo que simplifica el proceso. Hay que estudiar estas temáticas, o sea, no simplemente es empezar a revisarlas. Si ustedes toman, por ejemplo, la idea es que aquí el documento a ustedes les presenta un resumen de cada una de estas técnicas, pero si definen hacer una de ellas, no se queden solo con esta información. Tanto el documento como en otras fuentes de conocimiento, ustedes pueden empezar a buscar para poder
definir y escoger cuál realmente sería la técnica que ustedes van a utilizar. Listo, dentro de esto tenemos lo que es la técnica de puntos de historia, lo que consiste en realizar el proceso de priorización de acuerdo con los valores de esfuerzo y la opinión de los gerentes del proyecto o dueños del proyecto, los clientes, el equipo de desarrollo o incluso una combinación. Esto se da muchas veces cuando decimos cuál de estos tiene un valor mayor para el negocio. O también cuánto nos demoramos o cuánto esfuerzo económico y de desarrolladores requiera. Entonces, se empieza a realizar una serie de requerimientos que se van nombrando. Si ustedes se fijan acá, esta cantidad, miren, empezamos por ejemplo con el R1, aquí llega hasta el 7, tiene 7 requerimientos. Le damos un valor, que este valor se va a definir según el peso. Cuando hablamos del peso o el valor, es qué tan importante o qué tanta prioridad tenga. Luego hablamos de los puntos de historia que se mencionan y se dividen, y este valor es el que nosotros vamos a tener en cuenta para definir cuál de ellos es más importante. Entonces, al realizar el proceso se prioriza que, si ustedes se fijan, el segundo viene a ser el que tiene el mayor alto cociente, lo cual significa que es el más fácil de construir para el grupo de desarrolladores y adicionalmente tiene un alto valor para el negocio, ¿sí? Y así sucesivamente se va tratando cada uno. Entonces, el valor del negocio es que cuánto le cuesta a la empresa, o sea, cuál tiene mayor prioridad, ¿sí? Y en los puntos de historia es, venga, qué tan fácil es para los desarrolladores en su experiencia, por eso se dice de historia, sea más fácil de realizar. Entonces, ustedes se fijan, por ejemplo, en el R03 tiene un 9. Ese 9, aunque es más importante para la empresa, miren que desde el punto de vista de desarrolladores tiene un puntaje de 5. Quiere decir que siempre tiene una dificultad mayor. Entonces, por eso, cuando se hace la división, este tiende a quedar mucho más abajo que el segundo, que aunque no tiene tanta importancia, digamos que todavía sigue estando superior, pero digamos que para los desarrolladores, su experiencia le dice que se van a demorar mucho menos en desarrollarlo. Entonces, por eso priorizan eso. Y así sucesivamente con los siguientes. Entonces, después de ese, creo que siguen con el requerimiento 1, luego creo que siguen con el 6, no, con el 5. Y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, tenemos lo que es la técnica de urgente, que también lo que se define son unos valores numéricos. Estos valores numéricos definen y de esos valores se le colocan se le dan los valores a cada uno de los ítems y se van definiendo cuál de ellos surge para tener uno más, cuál es el de mayor importancia. Y se le van dando unos colores para definir cuál va primero, cuál va segundo. Entonces utiliza una escala de colores a partir de la multiplicación de los valores, de las escalas y del valor del negocio. Entonces aquí también hay un ejemplo. La idea es que ustedes puedan ir observándolos. Acá tenemos, mire, un ejemplo. Aquí tiene valor del negocio, urgencia, y aquí nos va generando cómo lo vamos, dependiendo del color, ya los desarrolladores o los directores del proyecto tienen que ir definiendo cuál va primero o cuál no. Aquí tenemos otra técnica, que esta técnica se caracteriza porque tiene 4 letras muy importantes que son la C, la S, la M y la W. La primera indica que la funcionalidad debe estar, o sea, esa siempre va a ser prioritaria. Listo. Tenemos que la S indica una funcionalidad que debería estar, ¿sí? Pero no es necesaria. La tercera indica una funcionalidad que podría estar. Y la última, que es la W, dice, indica una funcionalidad que no estará por ahora, de pronto más adelante. Entonces, cuando ya se definen, yo tengo un grupo de requerimientos, entonces se empieza a etiquetar. Cuando ya se empiezan a etiquetar, se va empezando por el orden. ¿Cuál es el primer orden? Hombre, el que tiene los primeros que tengan la etiqueta M, luego los que tengan la etiqueta S, luego los que tengan la etiqueta C y por último los W. De esa manera se da prioridad
¿A cuáles? Al primero los que son funcionales, es decir, los que sí tienen que estar, ¿sí? Después los que deberían estar, los otros que indica una funcionalidad que podría estar y por último dejamos los que no se necesitan necesariamente ahora. Si el proyecto da el tiempo, se puede empezar a desarrollar, tiempo y costos, y si no, simplemente se aplaza. Listo, tenemos la opción de lo que son el juicio de expertos. Es una técnica basada principalmente en función de complejidad y exactitud de los resultados. Se prioriza teniendo en cuenta la opinión del gerente de proyecto y la experticia del mismo o el dueño del proyecto, ¿sí? O un stakeholder con conocimientos en la industria del producto a desarrollar. Hay una cuestión con y es que se puede decir que no es una técnica muy, digamos que sí es valorada y muy utilizada, sin embargo, tiene una visión que va muy sesgada con el negocio, o sea, es muy, ¿cómo se diría? O sea, es difícil de cuantificar, no tenemos un respaldo de decir, ve, esto es así simplemente por la experiencia de alguien. Entonces, digamos que es algo muy cualitativo, algo muy, digamos, por decirlo folclóricamente, muy en el aire, o sea, queda bajo la disposición de un experto, pero no hay una forma, digamos, que mínima de controlar o de justificar cómo se hace. Tenemos lo que es la matriz de priorización, que es una técnica que consiste en construir una tabla con una escala de valores que va entre 0 y 10 o 0 y 100 y va a ir, como es, alineada con los objetivos del producto. Normalmente, cada dimensión tiene un peso porcentual, de modo que cada requerimiento tendrá un valor al final de la sumatoria de la multiplicación para cada puntuación. Entonces, por ejemplo, miren que aquí tenemos una serie de requerimientos. Aquí tenemos 4 requerimientos. Tenemos la conversión, tenemos la satisfacción de usuario, la retención y una toma final. Y van arrojándose unos rankings, de los cuales se define cuál se le da prioridad. Tenemos la matriz de trazabilidad, que es uno de los que más se utiliza. Esta matriz es un instrumento que hace el responsable del proyecto para hacer un seguimiento y control de cada uno de los requerimientos. Primero, pues obviamente se tiene que definir cuál es el primero, cuál es el segundo. Se construye una hoja de cálculo donde se relacionan todos los requisitos y las metas a alcanzar. Es muy parecido a un diagrama de Gantt, no sé si me imagino que la mayoría conoce que es un diagrama de Gantt donde tiene el tema de tiempo, actividades y basado en cada uno de los requerimientos que tenemos. ¿Listo? Entonces, para esto, mire que aquí encontramos que le tenemos que dar un ID, un código jerárquico, una descripción, un tipo. Aquí simplemente lo que es la identificación del requerimiento. Luego el estado es cómo va, o sea, en qué versión va. Yo tengo un módulo, vamos en la versión 1, en la versión 2, en la versión 3. El estado, terminado, en construcción, aplazado, para qué fecha y quién es el responsable. Y por último, las características que son las prioridades, la complejidad y el cumplimiento. En la parte de acá les presentan una estructura de una matriz de trazabilidad, la pueden descargar y lo van a observar. Sin embargo, tengan en cuenta que se pueden editar, cambiar. Ningún proyecto es igual a otro, ¿sí? Y ninguna empresa tiene, o sea, no todas las empresas manejan el mismo negocio. Entonces, generalmente, ellas se adaptan según y se actualizan tanto según el ciclo de vida del proyecto como las empresas que lo estén desarrollando. Acá tenemos lo que es la descomposición funcional, que básicamente lo que se hace es dividir de forma global los requerimientos. En palabras sencillas, vemos cuáles son las entradas y salidas y definimos de una forma general y muy poco detallada lo que se piensa generar en funcionalidades y subfuncionalidades. Es decir, función principal, de ahí se despliegan una serie y de ahí otras series. O sea, no es que sea muy detallado. Aquí muestran un ejemplo. Tenemos gestión de comercialización de productos, gestión de clientes, gestión de proveedores y gestión de productos. Si se fijan, cada uno de ellos tienen unos subprocesos, pero
no detalla nada, o sea, no se detalla cuál es, digamos, un puntaje, un ranking, nada. Simplemente se crea un diagrama que permite visualizar todo lo que se va a hacer, pero no se le da ninguna prioridad a ninguno. Listo, bueno, hasta aquí lo que era el tema de las técnicas. ¿Cuál técnica pueden utilizar? La que ustedes como grupo, después de que analicen, estudien, quieran utilizar. No hay ningún problema. Igual creo que ahorita para esta actividad no, digamos que no especifica. Sin embargo, son técnicas muy importantes que es bueno que ustedes empiecen a desarrollar. Listo, especificación de requisitos. Entonces, cuando hablamos de la especificación de requisitos, aquí sí se habla del documento que les había hablado ahorita, que era el documento SRS, donde se debe hacer un documento. Este documento se hace bajo el estándar de la IEEE 830. Este documento, porque es muy importante, muchachos, este documento es como digamos que casi como el contrato. Sí, el contrato. Bueno, todavía no se firman valores ni costos, pero sí es una forma de definir con el cliente realmente qué se va a hacer. Sí, digamos que es el primer documento que se crea para poder definir qué se va a hacer, qué necesita y qué quiere el cliente. Y nosotros qué le ofrecemos en cuanto a lo no funcional. Para que cuando se empiece ya a definir lo que es la contratación, cómo se va a hacer, en cuánto tiempo, nosotros tengamos una base de qué se va a hacer y no que por ahí dentro de 3 meses nos digan, venga, es que a mí se me olvidó y tenemos que hacer esto. ¿Qué se tiene que hacer como director de proyecto o una empresa de software que hace? Ah, no, si usted quiere un módulo adicional, un requerimiento que no está en el documento inicial, eso tiene un costo adicional, ¿sí? Pero si no se tiene ese documento, nosotros cómo le sustentamos al cliente que realmente sí estamos, él no puede decir, ya yo les había dicho, y usted cómo le sustenta de que realmente no se definió en en el primer inicio del proyecto. Importante cuando nosotros estamos haciendo los requerimientos, que los requerimientos hay que definirlos muy bien al principio. Ahorita vamos a ver una temática que se llama validación de los requerimientos. Esta validación es muy importante porque cuando nosotros no validamos los requerimientos, podemos estar, digamos que atrasándonos en los proyectos. Les voy a mostrar acá, un momentico. Tengo como que un resumen de ese tema. Por acá, aquí. Validación de requerimientos. Busca ratificar que los requerimientos realmente están especificando lo que el cliente desea y necesita. Por acá, estos son unos tips. Dice, un error en un documento de requerimientos puede ocasionar un desgaste importante en muchos recursos. Si estos errores son detectados en etapas más avanzadas del proyecto como diseño, construcción o despliegue, es decir, nosotros ahorita estamos en la fase de análisis. Todavía ni siquiera hemos empezado a diseñar, solo estamos analizando el proyecto. Y si dentro de 3 meses estamos ya en construcción y resulta que no definimos bien ese error y realmente no lo necesitábamos, ¿qué pasó? Gastamos dinero haciendo algo que no se iba a utilizar. Y si no, y si resulta que tal vez ¿cómo es? No se visionó, empezar a construirlo va a generar un atraso y un costo adicional. Entonces se dice que los requerimientos, un error en los requerimientos se propaga en cascada en todas las fases. Es decir, en la fase que nos demos cuenta, nos vamos a empezar a dar cuenta de todos los errores y si vamos muy adelantados, nos tenemos que volver mucho a corregir ese error. Entonces sí es muy importante tener en cuenta que cuando se construye este documento hay que definir muy bien todos estos requerimientos, qué se requiere y ratificar si realmente se requiere ese requerimiento, si es lo que realmente quiere el cliente y también si es realmente necesario. ¿Listo? Bueno, continuamos acá. Entonces, tenemos que hacer un documento. Este documento debe llevar
una serie de, el estándar de la IEEE pide que debe llevar esto que lo vamos a mostrar acá. Primero que todo debe haber una introducción, un propósito, ámbito del sistema, definiciones, acrónimos y abreviaturas y referencias. Luego debe llevar una descripción general donde va perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones, suposiciones y dependencias. Requisitos, requerimientos específicos que tenemos como interfaz, requisitos funcionales, requisitos no funcionales y otros requisitos. Y apéndices que vienen a ser como la parte de tablas. Entonces, aquí en este link, chicos, aquí hay 3 ejemplos de 3 documentos de unos proyectos que ustedes pueden observar y pueden tomar como ejemplo para el desarrollo de sus productos. Por ejemplo, miramos este que tenemos acá, sistema de estacionamiento. Entonces, si lo abrimos acá, van a ver que es un documento completo. Aquí tenemos, y nos lo va mostrando, ustedes si lo pueden descargar. Bueno, la verdad, aquí. Miren que aquí nos muestra introducción, propósito, alcance, resumen, perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios, limitaciones. Miren que este incluso tiene más detallado. Interfaces externas, requerimientos funcionales, requerimientos de usabilidad, requerimientos de funcionamiento, requerimientos de la base de datos. Bueno, el trabajo que nosotros vamos a hacer no va a estar tan detallado, pero sí va a tener unos mínimos puntos de estos requerimientos que vamos a pedir acá, de estos puntos que debe llevar el documento. Acá, por ejemplo, hay un sistema académico, como para un colegio. Entonces, miren que aquí empieza el documento. Entonces, acá menciona quiénes son los integrantes. Pues miren que aquí nos muestra el documento y empezamos. Miren. Desde la tabla de contenido ya empieza a mostrar todo. Propósito, ámbito del sistema, definiciones, referencias, visión, perspectiva del producto. Ya empieza a desglosarse. Por ejemplo, aquí están las definiciones, que son siglas. BD, base de datos. UML, lenguaje unificado. Y así sucesivamente para que cuando se lea, recuerden que cuando nosotros escribimos o creamos un documento, lo más importante es que nos hagamos entender. Listo, y esto es una forma. Y recuerden que cuando nosotros le entregamos a un cliente, este cliente no sabe qué es cada una de estas cosas. Nosotros, porque estamos, digamos que en el medio, hemos ido aprendiendo y estamos en constante interacción con esto. En la parte de acá, por ejemplo, vamos a mirar qué tenemos. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, vamos a mirar aquí donde están, miren. Funciones del producto. Vamos a mirar acá. Aquí están las características de los usuarios y tenemos restricciones. Por acá creo que están los funcionales y no funcionales. Acá está. Requerimientos específicos. La interfaz. Aquí. Miren cómo aquí explican la interfaz. Aquí no hacen una interfaz visual. También se puede presentar visual. Miren, aquí por ejemplo dice mensaje de bienvenida, un menú. ¿Qué va a llevar el primer menú? ¿Qué va a llevar el segundo menú? El tercero. Aquí tenemos lo que son los requerimientos funcionales. Miren, requerimientos funcionales a nivel académico. Manejo de la autenticación del usuario. Dar alta de calificaciones, modificar calificaciones, consultar lista de grupos y alumnos, generar reportes de todo lo mencionado anteriormente. ¿Hay alguno ahí que no sea funcional? Se fueron todos a dormir. Deben estar viéndose. ¿Qué hora es? Esto es hora del desafío. Deben estar viendo el desafío. Aquí estamos, profe. Bueno, eso espero que estén acá conmigo y no estén allá en el DevOps. Oiga, por ahí se escuchan las risas. Yo creo que sí, más de uno está por ahí, un ojito allá y un ojito acá. Listo. Requerimientos administrativos. Miren, manejar la autentificación del usuario, dar de alta a alumno. O sea, ¿qué hace cada persona? Miren que, por ejemplo, requerimientos familiares solo pueden, ¿qué? Consultar la calificación y dar la impresión. Ellos no pueden hacer ninguna de las otras. Entonces, miren, aquí tenemos 3 tipos de usuarios.
Y cada uno de esos usuarios tienen unos requisitos funcionales. Y ya después vienen lo que son requisitos no funcionales. Miren, el sistema debe poseer estabilidad. Por acá dice que es vital que el usuario tenga acceso a los datos en cualquier momento. Un ejemplo podría ser un padre de familia accediendo a la base de datos de noche o un profesor capturando los últimos datos de la base de entrada en la noche. Listo. Documentación. ¿Qué más dicen por acá? Vamos a ver si otro que se ve. Soporte hacia el usuario. Miren que, por ejemplo, eso es una cosa muy importante, que ellos piden soporte y así sucesivamente. Entonces, aquí tienen unos pequeños ejemplos de cómo podrían hacer o como de base que les va a permitir desarrollar su evidencia. Yo me imagino que ustedes deben de estar pensando es cuánto tiempo tenemos para hacer esto, ¿cierto? Sí, señora. Ay, muy bien. Listo. Bueno, aquí muchachos, miren que nos explican ya la introducción que debe tener un resumen y tabla de contenido, propósito, alcance. Bueno, ya aquí ustedes van a analizar y se van a ir dando cuenta que aquí les explica cada uno de ellos. Miren que aquí está lo que son los requerimientos funcionales, los requerimientos de usabilidad. Entonces miren que aquí ya les va empezando como que a explicar un poquito, pero como les digo, no se queden solo con lo que son, lo que nos muestran el documento de apoyo. Realmente estos documentos de apoyo son resúmenes, son muy concretos para la cantidad de información que hay de cada uno de estos temas. Apóyense de videos de YouTube, apóyense de información en Internet, libros. Aquí mismo el mismo documento les va mencionando los autores que pueden ir investigando. Bueno, entonces tenemos acá, chicos, que la especificación de requisitos a través de los marcos de trabajo ágiles. Bueno, este que nosotros tenemos acá, ya sabemos que es el documento que se debe presentar. Este documento se trabaja, digamos que como una base para poder empezar a hacer el proyecto. Adicional a esto, hay una metodología que son las metodologías ágiles, las cuales utilizan lo que nosotros llamamos historias de usuario. Estos promueven una comunicación en todos los procesos del ciclo de vida y tratando de que se trabaje con, digamos que con términos o digamos que en un lenguaje natural, donde a través de una conversación podamos identificar cuál es la perspectiva del usuario final o cliente y cuál es la función que nosotros vamos a hacer. Entonces, básicamente permite describir en una manera muy breve un requerimiento, estimar la prioridad, el alcance y el tiempo de la realización. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo una tabla de historia de usuario. Entonces, tenemos aquí. Bueno, las historias de usuario se tienen que ir numerando. Y esa numeración es la prioridad. Entonces, por ejemplo, número 1, nombre de la historia, el usuario, la prioridad, los puntos estimados, la descripción, la observación y los criterios de aceptación. Entonces, yo creo que yo descargué por aquí un documento de unos chicos que ya lo habían hecho para mostrarles de ejemplo. Vamos a ver si lo encuentro aquí. No, en descargas. De unos trabajos ya desarrollados. Pues la idea no es que lo hagan así, sino que digamos que para que ustedes observen un poquito las historias de usuario. Vamos a ver si aquí hay una, creo que es este. No, esta no es historia de usuario, esta es más un caso de uso. A ver si encuentro una que yo bajé varios. Elemento funcional corregido. Bueno, por aquí hicieron unos requerimientos. Miren que también los requerimientos pueden ser de forma sencilla. El sistema permitirá ingresar a los usuarios autorizados. El sistema ingresa órdenes de entrega. Toda orden de entrega estará asociada a un pedido. O sea, no tienen que de pronto utilizar palabras muy técnicas, sino más bien basadas en lo que nos puedan estar diciendo nuestros usuarios. Vamos a ver si por acá tenemos historias de usuario. Aquí nos están dando lo que son, estos son casos de uso. Vamos a ver si de pronto acá tenemos, no tengo un ejemplo aquí acá están los no funcionales.
características de los usuarios. No, no es este el que estoy buscando. Ahorita miro a ver si encuentro un ejemplo y les mando historias de usuario. Bueno, entonces las historias de usuario se centran en solucionar problemas reales. Las historias de usuario permiten la colaboración, ya que como su descripción es corta, se necesita que el equipo colabore para decidir cómo dar solución a una historia para cumplir con la necesidad expresada por el usuario. Dice que las historias impulsan la creatividad, ya que fomentan que el equipo piense en forma crítica, creativa, sobre cómo solucionar de mejor manera el objetivo, y también dan una solución problemática en particular, representan retos y pequeñas victorias para los equipos. En las empresas de desarrollo de software muchas veces se le entregan también a los chicos las historias de usuario o storyboard que se le dice, y se las entregan como un soporte a los desarrolladores. Yo les cuento, por ejemplo, la experiencia de unos chicos que me contaban en estos días que hablaba con uno de ellos que en alguna ocasión me decía, profe, yo nunca pensé que toda esa locura que usted nos mencionaba cuando arrancamos, yo algún día la iba a ver en el trabajo. Y entonces le entregaban un sprint, pero detrás del sprint, ¿recuerdan que era un sprint cuando hablamos lo que era, cuando vimos la temática de Scrum? Cuando vimos que se dividía en tareas, que se dividía y que esas tareitas eran pequeñitas y que entonces nos definían unos tiempos de entrega. Bueno, ahorita igual si no se acuerdan, lo volvemos a mirar acá. Y debajo de cada uno de esos sprints siempre hay una historia de usuario. Y esa historia de usuario lo que hace es, digamos, que hacer que el desarrollador comprenda más cuál es la tarea que se va a hacer. Sí, entonces, por ejemplo, número 1, historia de usuario. Sesión, inicio de sesión. ¿Quién va a ser el usuario? Un usuario cliente. ¿Cuál es la prioridad? 1. ¿Cuántos puntos estimados? Es qué tan alta y qué tan prioridad está. Descripción. El usuario al entrar al sistema debe ingresar una clave y una contraseña en la cual le permite acceder. Si la contraseña no es correcta, debe mostrarle un mensaje. Entonces, fíjense que es básicamente contar una historia de cómo sería el proceso dentro del sistema. Entonces, vamos a observar este pequeño video sobre metodologías ágiles. Yo también para descansar la voz, porque como ustedes no me apoyan mucho, sino que me dejan aquí hablando solita. Scrum y la especificación de requisitos. El marco de trabajo Scrum está soportado en un proceso de construcción iterativo e incremental evolutivo, en el que se identifican 3 roles principales: el equipo de trabajo o team, conformado por los desarrolladores, diseñadores, personal de calidad y de infraestructura requerido para la construcción del producto de software; el Scrum Master, que realizan funciones parecidas a las de un director de proyecto, pero más enfocados en garantizar que el equipo de trabajo tenga todas las herramientas y recursos necesarios para el desarrollo de su trabajo; y finalmente, el dueño del producto o Product Owner, que se convierte en un representante del cliente y quien es el único encargado de la gestión de requisitos del proyecto. Scrum establece el concepto de sprint para referirse a una iteración que contempla tiempos fijos entre 2 y 4 semanas dependiendo del equipo de trabajo. Durante este tiempo se incluye la planeación del sprint, donde se definen los requerimientos a desarrollar en ese periodo de tiempo, una fase de construcción del producto y, finalmente, un proceso de despliegue para poder hacer la respectiva demostración de lo construido al final de la iteración en reuniones de revisión. En este marco de trabajo se redefine el concepto de requerimiento hecho y normalmente va mucho más allá de construir el código. Por lo general, se incluyen procesos de validación con pruebas unitarias y pruebas de integración. El artefacto mediante el cual se condensan todos los requerimientos del sistema se denomina pila de producto o Product Backlog, la cual es una lista ordenada por prioridad de todos los requerimientos del sistema, generalmente descritos en la forma de historias de usuario. Ok, chicos, entonces, como les mencionaba, entonces este tipo de metodologías ágiles siempre van a estar utilizando lo que nosotros llamamos historias de usuario.
y estas historias de usuarios son el soporte de lo que se llama un sprint, que viene a ser una tarea que va a tener un tiempo fijo para desarrollarla. Entonces, de allí la importancia de empezar a identificar nuestras propias historias de usuarios basados en las necesidades que tenemos. Esto nos va a permitir también estimar el valor de esfuerzo requerido, seleccionar las historias de usuario que se van a ir tomando con referencia y prioridad y descomponer cada una de estas historias en tareas y, de ser necesario, empezar a asignarle a cada persona. Entonces, aquí nos muestran cómo hacen este tema. Primero la pila de la cantidad de tareas de historias de usuario que vamos a hacer. Después se planea con el equipo y se le define que cada una de estas historias, que miren que aquí empiezan a mencionarlas, qué persona del equipo las va a desarrollar. ¿Listo? Existen otros tipos de metodologías. Aquí tenemos Kanban y la especificación de requisitos, que también tiene sus propias, digamos que sus propias metodologías. Y por acá también menciona, aquí menciona que la parte más importante de esta es que ellos definen, priorizan las tareas y estas tareas las clasifican por hacer, en proceso, hecho. Y dependiendo del marco de trabajo van a ir variando las tareas. ¿Listo? Entonces, todas estas herramientas son de gran importancia y hay que profundizar en ellas. No se les haga extraño que cuando ustedes estén haciendo sus prácticas o empiecen a generar, porque muchas veces, muchos de ustedes de pronto se van por el tema de, digamos, de hacer sus propios desarrollos o aplicarlos en sus empresas, pero algunos de ustedes también van a ir a empresas y van a encontrarse con que las empresas tienen que encontrar metodologías de trabajo y tienen ustedes que tener al menos el conocimiento de todas estas temáticas que estamos viendo y conocimiento de ellas, porque si no, entonces van a quedar como medio perdidos y van a decir, no, la profe no nos explicó nada y en el SENA no nos enseñaron nada de eso. Listo, bueno, entonces, como ya les expliqué la primera temática del día, vamos a mirar cuáles son las actividades que vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces seguimos en la actividad, en la guía número 1, en la primera actividad, que es levantamiento de requisitos. Entonces, como yo siempre anoto por aquí, con un propósito de buscar más rápido las cosas. Este mouse mío hoy no quiere funcionar, me tocó con este, bueno. Seleccionamos la primera actividad y miren que la vamos a buscar acá. Y vamos a ver qué nos dice. Básicamente vamos a crear un documento. Este documento va a especificar directamente cuáles son los requisitos funcionales y los no funcionales. Listo, ¿qué lo vamos a hacer? Dice, vamos a crearlo en un documento escrito y debe tener mínimo una portada, una introducción y la lista de ¿qué? Los requerimientos funcionales y no funcionales. Listo, ¿esto en base a quién? A la información que ustedes recopilaron. ¿Alguna duda hasta aquí? No, señora. Sí. Ok, fíjense que este es el primero, es sencillito, pero en base a este es que vamos a continuar con las siguientes actividades. ¿Listo? La segunda actividad, chicos, que tenemos para esta semana es que tenemos que realizar el documento de especificación de requerimientos. Entonces, este documento sí va a ir basado según la norma y el estándar IEEE 830 que les he explicado ahorita. Este documento también lo van a hacer basado en toda la información que ya ustedes recopilaron. Entonces, miren qué tenemos que entregar. Perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios. Ah, es que yo tengo 3 tipos de usuarios, entonces yo los voy a caracterizar. Si yo estoy en un sistema médico, venga, yo tengo el doctor, tengo los usuarios, digamos que recepcionistas que van a manejar el sistema y tengo los clientes que se tendrían a hacer ¿qué? Los pacientes. Entonces tengo 3 tipos de usuarios y los voy a describir. Restricciones, requisitos funcionales que lo vamos a hacer en formato de casos de uso, que ya lo vimos en la clase pasada, que el caso de uso es donde nosotros identificamos los actores, los casos de uso que vienen a ser las acciones y cómo interactúan en el sistema.
los requisitos que no funcionales. Listo. Dice, respecto a la lista de requerimientos, el aprendiz deberá agregar una sección donde describa cada requisito usando la estructura de historia de usuario con los siguientes elementos. Nombre de la historia priorizada, número de la historia, perdón, nombre de la historia, usuarios, puntos estimados y descripción de la historia de usuario. Observaciones y criterios de aceptación. Entonces, para que les quede clarito, vamos a hacer un documento SRS, es decir, un documento de especificación de requerimientos. ¿Cuál va a ser la base para eso? Ustedes tienen acá, se vienen aquí, estándar y triple E. Entonces, miren que aquí tienen cómo se tiene que hacer este documento. Miren, aquí lo tienen. Aquí está mencionado que lleva. Fíjense que no les piden cada uno de estos que están acá, sino algunos. Miren que aquí tenemos cuántas opciones. Aquí nos dicen que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ítems. El de acá tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 ítems. Teniendo en cuenta que donde dice requisitos funcionales los vamos a mencionar y le vamos a colocar un formato de caso de uso. Solo a los requisitos funcionales. Y adicional a esto le vamos a hacer lo que son una historia de usuario, perdón, sí, una historia de usuario por cada uno de los requisitos funcionales. ¿Cómo vamos a hacerla? Fíjense que tiene que llevar todo esto. Básicamente va a ser hacer una tablita, como la que les mencioné acá, aquí. Una tablita de estas por cada uno de los requerimientos. Miren que aquí está. Historia de usuario, número tal, nombre, usuario, prioridad, puntos estimados, descripción. Pueden utilizar cualquiera de las técnicas que ya vimos allí o que ya les mencioné para lo que es la parte de darle la priorización para poder darle los puntajes y definir cuál iría primero y cuál iría segundo. Listo, ¿clara estas dos actividades? Hola. Profe, pues Pues, yo me perdí en el segundo punto. en el segundo punto, ¿en qué punto? Para que nos... Las perspectivas de producto, funciones de producto, todo eso lo entendí bien, pero abajo en el número de historias priorizadas, nombre de historia y ese tema. Bueno, listo, muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, fíjate aquí que nos dicen. Llegamos aquí. Tenemos perspectiva, funciones, características, restricciones. Y fíjate que tenemos requisitos funcionales y no funcionales, que eso ya los vas a traer de la actividad anterior, ¿cierto? Mira que la actividad... Sí, listo. Solo que aquí te dicen que ya los requisitos funcionales no solamente los vas a describir, sino que los vas a mostrar en formato de caso de uso, ¿sí? Entonces vamos a mirar si de pronto se acuerdan. Recuerdan que en la última actividad tenían que hacer unos casos de uso. Vamos a ver si aquí para que nos muestre una imagen para que le recuerde. Casos de uso, imágenes. Miren, aquí están las imágenes. Miren que aquí están imágenes de casos de uso. Listo. Así van a hacer cada uno. Bueno, lo nombran. Caso de uso, venta. Bueno, entonces hacemos el pequeño caso de uso para eso. ¿Qué más nos pide la evidencia? Que por cada uno de los requisitos funcionales, ¿sí? Le vamos a hacer una historia de usuario. ¿Qué viene a ser una historia de usuario? Esta que está aquí, digamos. Y esta historia de usuario va a tener que cada uno de estos puntos. Entonces yo les mostraba que acá cuando vimos el tema, aquí están todos esos puntos, digamos que resumidos. Entonces ustedes van a hacer por cada uno de los requisitos funcionales, van a hacer el caso de uso y que su respectiva historia de usuario. ¿Sí me captan? Sí, profe, ya lo entendí. Sí, entonces mira,
tenemos un requisito. El requisito se llama ventas. Entonces, a esa venta le hacemos el caso de uso. ¿Cuál es el caso de uso de la venta? ¿Quién actúa en un caso de uso de ventas? El cliente que compra y el usuario que maneja el sistema interno que le hace el registro de la venta. ¿Listo? El usuario puede ingresar, realizar una venta o el usuario vendedor puede, o sí, digamos que así, hace una venta y la debe meter en el sistema y sucesivamente observaciones y criterio de aceptación. Listo. Miren que son las mismas que nos están presentando aquí en la guía. Esta semana. Ahora bien, claros hasta ahí. Pregunten ahora, chicos. Tómense un momentico la molestia de leer aquí qué palabra no entienden, qué de pronto creen que está. Yo sé que no está diciendo que es fácil, pero qué cosa no comprenden para que después les quede más fácil no tener, o sea, arrancar. Yo sé que a veces en el camino me echan hasta aquí. ¿Cómo vamos hasta aquí? No se te entiende. Es que digamos, según lo que entendí, es que a veces se te corta la comunicación, ¿sí? ¿A mí? Sí, sí, profe. Pero no me avisan, chicos. Lo que estaba entendiendo era que de los requisitos funcionales toca hacer la parte adicional de casos de uso y también hacer una historia de esa parte, no te entendí. Esta historia de usuario. Es una historia de usuario. Que corresponde a estas tablitas que les estoy mostrando aquí, que es esta que está en especificación de requisitos. Ah, listo, profe. O sea, es un solo documento y dentro del documento van a tener un ítem donde vamos a colocar en la parte de requisitos. Se le fue el audio, profe, se le fue el audio. Profe, se le fue el audio, se le fue el audio. Por eso les pregunto si ya me escuchan. Ya, ahora sí la escuché. Ya la escuché. Okay. Ya la escuché. No Gracias, sé, Ricardo. no La sé señal acá está. no sé los demás, no sé si los demás. Sí, ya se les está escuchando, profe. Ah, ok, Bueno. listo. Bien. Bueno, muchas gracias, chicos. Bueno, después de esto, chicos, tenemos dos actividades más. Estas dos actividades van de la mano. ¿Por qué van de la mano? Porque la temática... No se ve, no comparte pantalla porque no estamos viendo Sí, pantalla. no estoy compartiendo. Ya voy a compartir. Ok. Listo, ya les voy a compartir, chicos. Listo, ya. Ahora sí. Bueno, les venía diciendo... Esto, vamos a cerrarlo aquí. Les venía diciendo que para las otras dos actividades, estas dos actividades van a ir de la mano. ¿Por qué son de la mano? Porque esta nos va a permitir de los requerimientos. ¿Qué es la evaluación de los requerimientos? Es como nosotros hacer una lista de chequeo o digamos que verificar muy bien si estos requerimientos son realmente los que necesitamos. Listo. Entonces acá, habíamos visto esto, habíamos hablado de lo que era la validación de requerimientos. La validación de requerimientos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar que los requerimientos realmente están especificando lo que el cliente desea y necesita.
Listo. Profe, se le fue el audio. Teams, después de cierto tiempo de grabación, siempre me pasa que cuando llevo mucho rato, y es que como que empieza a molestar. Me confirman, por favor, si me escuchan. ¿Listo? Sí, sí, ahí se está escuchando, profe. Ok, listo. El siguiente documento que vamos a trabajar, chicos, es validación de requisitos. Listo. La validación de requisitos va de la mano con este documento porque lo que hacemos es, en el camino en que vamos haciendo el documento de especificación, tenemos que validar si esos requisitos que nosotros vamos a hacer realmente son los requeridos. Como les decía, saber. Se fue el audio otra vez, profe, fue el audio. No, profe, nada, nada, no se escucha nada. No, no, no se escucha nada. No se escucha nada, no se escucha nada, profe, ni se ve nada. Ya, listo, qué pena con ustedes. Es que no sé, me sacó de la grabación, me tocó actualizar porque estaba súper. Se fue nuevamente. Se fue nuevamente. ¡Ay! Aquí estoy, voy a tener que prender la cámara para que vean que sí estoy. Sí, sí estoy. Ya la Sí escucho, estoy, ya, sí estoy. Sí estoy, sí estoy. Aquí estoy. ya la escucho, No ya se la escucho. vayan. Gracias. Voy a tener que dejar la cámara prendida para que sepan que sí estoy y no se den cuenta si se me sale. Listo. Chicos, entonces les comparto pantalla. Aquí y vamos por acá. Listo. Muy bien. Listo, chicos. Básicamente les decía que este tema va de la mano con el otro porque nos permite hacer una validación y revisión de si realmente cada uno de los requisitos que vamos a hacer son los que necesita el cliente. No, se volvió a ir.
Chicos, nada. Bueno, vamos a hacer algo. Sí, es el internet, pero no, se me hace muy raro porque tengo buen audio. Bueno, vamos a hacer algo, chicos. ¿Qué les parece o qué opinan de que haga una grabación en otra plataforma que no sea Teams, donde podamos, digamos que hacer una aclaración de las otras dos actividades? Pero, ¿cuándo, profe? Hola, hola. Hola, hola. Hola, no, profe, no se le escucha nada. Bueno, vamos a hacer algo, chicos, vamos a hacer algo. Estas actividades, chicos, venga, les voy a comentar. Estas actividades, las 4 actividades, están definidas. ¿Sí me están escuchando? Sí, yo le estoy escuchando, profe. Listo, No, gracias. Entonces, estas 4 actividades están definidas, préstenme atención, para 2 semanas. ¿Por qué? Porque ustedes la próxima semana tienen sesión con la profe de inglés. Listo, entonces Okay, vamos a hacerlo así. Perdón, profe, sería los dos, sería, si quieres, para que pongas ahí Pues vamos a escribirlo, voy a mirarse en el chat. no, ahí en la pantalla, porque tú estás grabando todavía, es importante que quede porque las personas que no pueden estar, para que quede los dos ítems de los dos primeros requerimientos y los otros dos son del otro tema. Sí, entonces se supone que los chicos, esos 4 requerimientos son para trabajar durante toda esta semana, durante 2 semanas, perdón. Ahí está quedando en la transcripción. No sé si alcanzan a observar la transcripción. Sí, está bien, está bien. Perfecto. Entonces, las actividades que les estoy explicando estaban definidas para 2 semanas, porque la próxima semana ustedes tienen sesión de inglés. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adelantar esta semana estas 2 actividades y la próxima semana, el viernes, nos vemos para... Se fue. Bueno, vamos a hacer algo, chicos. Venga. Vamos a dar por terminada la sesión y yo les mando un mensaje por WhatsApp donde les explico lo que vamos a hacer. ¿Listo? Ok, profe, ok, sí. Pues Yo creo que es más fácil, listo. Pero entonces, para esta semana vamos a ir adelantando las 2 actividades que ya tenemos, listo. Pero, sí, las 2 primeras. Pero venga, antes del viernes tratar de enviarme la de los requisitos funcionales y no funcionales. Ok. Profe, la otra. O sea, nosotros de lunes al viernes tendríamos para enviar eso, pero tú dices que el viernes tenemos, o sea, no tendríamos contigo, sino con la profesora de inglés, ¿correcto? Está ella, sí, no sé, tiene alguna... Hola, hola chicos. Chicos, vamos a hacer algo. Ustedes no me están escuchando. Entonces, vamos a dar por terminada la sesión y yo les escribo
Aclarando los dos siguientes puntos, profe, que son los que... Exactamente, porque si no, no les va a dar. ¿Listo? Pero mi pregunta era, el viernes dentro de 8 días tenemos clase de inglés. No, tienen conmigo. Ah, ok. Y la Y siguiente... el martes 6, miren, presten atención, el martes 6 de... Dentro de 3 días. Oh, mierda. Profe, se cortó otra vez. Sí, sí, tienes que esperar que vuelva. Carolina. Le copiamos, ya le copiamos. Listo, igual yo les voy a escribir todo por WhatsApp ahorita, listo, miren. Sí. Para el martes 6 vamos a tener ustedes van a tener sesión de inglés, listo. Este martes que viene, Y sí. este martes, sí. Y el viernes tienen sesión conmigo, listo, para terminar de explicarle las 2 actividades que faltan. Okay. Y vamos, listo, pero estas actividades, las 4 actividades, van a tener plazo hasta el viernes 16. ¿Qué les recomiendo? Vayan adelantando la de... Y por WhatsApp les escribo todo, listo, les mando un mensaje. Sí, porque, listo, profe. Porque esto fue imposible, esto por aquí Sí, ya sí. se quedó imposible. Bueno, ¿Sabe? chicos, hasta mañana y disculpen y ¿Sabe qué? definitivamente voy a tener que comprar un espacio ¿cómo es? Por el de Google y reunirnos por allá, porque esto por aquí... Eso le iba a decir, Esta plataforma es muy pesada. Deberíamos probar Teams, sí. Lo que pasa es que Teams, si tú no tienes una cuenta que pagues, no te permite grabar, pero voy a averiguar porque eso no va a ser muy costoso, porque es que esto por aquí es imposible, eso es muy pesado. Sí, correcto. Bueno, listo, chicos. Muchas gracias. Estaba que para internet, profe. Velocidad, no me vas a hacer quedar mal, pues. No, yo creo que no, es como la no me vas a hacer quedar mal. Ahora Mary me hace quedar mal el internet. No, profe, no está compartiendo, no está compartiendo. Yo creo que sí, estoy compartiendo. Yo creo que es como la aplicación. Uy, sí, pero sí, estoy mal de internet. No, pero es que sí, territorio, ¿cómo es? Team es muy pesado. Sí, Ay, sí, pero sí me va a hacer quedar mal. Me va a hacer quedar mal. Miren ese internet, por Dios bendito. ¿Y Zoom? El Zoom también hay que uno pagar para poder hacer grabaciones y poderlas subir. El único que más o menos permite es Teams, o sería también validar Google Meet. Con Meet, sí, con Meet, porque es que este es Team, que es el que paga la institución, pero sí va a tocar pasarnos para la de Google. Bueno, chicos, los dejo y entonces les escribo. Sí, porque miren, me hizo quedar súper mal ese internet también. Vale, les tengo que mandar la factura de que dice el plan, 80 megas. Bueno, chicos, entonces quedamos así. Vamos a adelantar las 2 actividades, a tratar de adelantarlas de aquí al viernes. Me interesa sobre todo la primera, para que puedan continuar con la segunda. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Y el martes, inglés. Ok. Profe, yo les mando igual los anuncios. Usted pone ahí en el WhatsApp anuncios. Sí, señor, yo pongo los anuncios por territorio y les mando los anuncios por WhatsApp. ¿Listo? Muchas gracias. Listo, chicos, y ahí disculpen, no nos dio tiempo ni averiguar si me habían entendido alguna cosa. Vayan pues a terminarse de ver el desafío. Chao. Chao, profe. Chao, gracias. No, qué